Déjenme mostrarles algo para que vean esos que pueden estar diciendo de la pobreza de los Estados Unidos o incluso en LATAM. Muéstrenme. Voy a mostrarle a una señora que llegó de Cuba. Ya tiene 80 y algo años, casi 90 años, y salió por fin de Cuba. La sacaron y les voy a mostrar su impresión de lo que es un mercado. En un mercado capitalista. Este video muestra a esta abuelita que con 87 años llegó a España y su familia la llevó a hacer su primera compra en un mercado. Pensaba que no iba a haber tanta diferencia entre un mercado aquí en España y uno en Cuba. Son iguales que los de allá. Cuando miro bien digo que iguales. Pobrecito. Ni soñarlo, ni en fotos, ni poniendo las fotos al revés. Y estas son cebollas, que son italianas. Cebolla. No. Las cebollas así. Sushi, bandejita con sushi. Déjame. Estos son pizzas igual. Familiar de esa, no, ¿cómo De se todos llama? los tamañitos. Si la Mira, quieres mira pequeñita, eso, mira eso. coge las pequeñitas. Oh, Dios. Abuela, ¿cómo quiere que te tire la foto? A ver, dime. Como que yo estuviera comprando. Esa señora en Cuba es una persona común, normal. No es una persona que está catalogada en la extrema pobreza y la comparas con esto que estamos hablando. Una persona corriente en Cuba tiene este tipo de impresiones. Así que si tú estás en tu país, me vas a venir a hablar tú de pobreza. Pobre eres cuando solamente con esas pequeñas cositas te emocionas o las admiras tanto que las consideras difícil de creer. Porque en mi tierra se vive una miseria que tú no eres capaz de imaginarte. Y aunque muchos viviendo allí creen que no, pero es que no conocen otra cosa. Cuando tú conoces otra cosa, te das cuenta de la miseria que has vivido toda tu vida y de la porquería que es ese sistema. Por eso es que muchos cubanos, cuando despertamos, no queremos ni oler el comunismo o el socialismo. Esto. ¿Como que tú estuvieras comprando? Vale, venga. Y es que uno de nuestros mayores miedos siempre fue que mi abuela se sintiese muy lejos de su hogar en Cuba y no se acostumbrase a vivir aquí, pese a su avanzada edad de 87 años. También teníamos mucho miedo con las largas horas de vuelo en el avión, que fueron más de 8 horas. Pero mi abuela es toda una guerrera y superó todas esas adversidades con creces. Y en el mercado parecía una niña chiquita con muchos juguetes nuevos. Es tan barato, yo lo veo tan barato todo que me quedo. Casi igual que en Cuba, donde venimos nosotros. No, ¿de dónde? De Cuba. El Cuba no existe ya. Ni siquiera de mentira vemos eso. Ni nada. Y así está la mayoría en Cuba. Que hasta con las cosas más simples mi abuela quedaba maravillada. Son cartelitos individuales así. Sí, individual. Otro día con Abuela, ¿qué te pareció el mercado entonces aquí? ¿Qué pasa? Porque yo realidad. Brother. Ay, Cubita bella. ¿Cómo la vida puede complicarse tanto con tan poco? Algo como tan básico como la comida. Esa señora ni siquiera podía. Muchos de los ancianos en Cuba que les gusta comerse su dulcecito no les alcanza con la chequera que tienen. No pueden hacerlo y si lo hacen es de vez en cuando, no tanto como les gustaría, porque no tienen el dinero. Y si no tiene alguien afuera que los ayude, es prácticamente impensable que puedan hacerlo. Y muchos de esos viejitos son los que defienden aquello. ¿Por qué lloras, abuela? No, porque siempre me cae polvo de eso. Cayó polvo en los ojos. Pobrecito. Siempre me cae polvo. Viendo los dulces, ¿verdad? Se vas a venir tú viviendo en países donde tienes la oportunidad de salir adelante a quejarte de que la pobreza, de que hay mucho que tienes que trabajar mucho. No jodas, aquí se trabaja, pero con propósito. Aquí se trabaja, pero con resultados. Tu nivel adquisitivo es algo que jamás tuviste anteriormente. ¿Y por qué no luchar por tener más? Por acomodar tu futuro, el tuyo y el de tu familia. ¿Por qué no sacrificar esa juventud para trabajar el tiempo que se pueda? Aquí si estudias, puedes hacerte alguien. Incluso si no estudias, eres alguien. Solo tienes que sacrificarte y trabajar. No matarte 14 horas al día trabajando. Solamente 40 horas a la semana, que vendría siendo 8 horas diarias. Con solo 8 horas diarias tú puedes vivir una vida normal. Escoge bien el oficio con que vas a trabajar. Puedes incluso ganar lo que jamás creíste que fueras a ganar. El límite es el cielo. Todas las cosas. Esos copitos, ¿tú sabes cuánto me costaban en Guanabo a mí? 20 centavos. Antes, en los tiempos de antes en Cuba. No, cuando mis hijas eran chiquiticas, hace 100 años por lo menos. No, chiquiticas. Ahora vas a comer sí, esto. Lo que viene dentro es un helado de coco, pero eso es Ahora coco con todos los aceite. días vas a comer esto, no te preocupes 20 más. centavos. Ya esos tiempos se acabaron, ¿vale?
Y ya finalmente se puso muy sentimental al ver cómo había vivido 87 años en Cuba con tanta necesidad y aquí siempre ha habido tanta abundancia. Y luego me comentó que su mayor deseo era sacarse una foto donde ella estuviese empujando el carrito de la compra. Pero ¿cómo quiere que parezca que tú lo estás empujando? Claro, es mi carrito, mira, el gusto que me di que me compré un carro y una cosa. Y bueno, luego de hacer una sesión de fotos en el Mercadona, Y por ahí pasamos todos los cubanos. Qué bonito es eso, cuando por fin eres libre. Cuando topas estas cosas, aprendan a apreciar lo que ya tienen. Y aquí rápidamente vamos a estar viendo al profesor Miguel Anexos Bastos hablando por qué existen países pobres y países ricos. La pobreza o la riqueza son cuestión de cultura, son cuestión de valores, son cuestión de actitudes, básicamente cuestión de valores. Y lo que hay que explicar siempre es la riqueza, no la pobreza. La pobreza es la circunstancia normal del género humano durante toda su historia, o sea, la pobreza en el sentido absoluto, de carencia de bienes materiales que hoy se consideran básicos. Es algo que es común a toda la historia de la humanidad. Solo algunos pueblos, y muy recientemente, consiguieron eliminar de forma generalizada o de forma bastante amplia en sus sociedades este tipo de elementos. ¿Y cómo se consigue? Pues con una combinación compleja. La pobreza muchas veces no es culpa de los pobres, obviamente no es culpa de los pobres, pero sí que es culpa de ciertas ideas que los pobres asumen. Igual que la riqueza tampoco en buena medida es mérito del rico, sino que son determinadas ideas, valores y conceptos y actitudes que tiene el rico. Tampoco en ese aspecto podemos decir que nosotros tengamos mérito por vivir en un país rico, ni que el que vive en un país pobre tenga exactamente la culpa de vivir en un país pobre. No es culpa directamente de ellos, pero sí que es culpa de las ideas que tienen los países ricos, su riqueza y eso. Y eso tenlo muy claro. Puedes creer que aquí solamente en los Estados Unidos o en países de primer mundo es donde puedes salir adelante o donde puedes tener esa riqueza. No, mira Cuba, mira Venezuela. No importa el potencial como individuo que tú tengas. Lo que te va a mantener pobre es tu intelecto, es tus costumbres. Ahora mañana a mí me deportan de Estados Unidos y mientras no sea para Cuba, en cualquier otro lado yo voy a seguir bien. ¿Por qué? Que yo tengo mis valores, mis conocimientos. Adquirí oficios que me van a servir para vivir en cualquier otro país del mundo. Y sin hablar de la disposición de salir adelante allí, a donde sea que yo esté. Ya lo hice en Trinidad y Tobago. Llegué sin nada, con solamente la renta de un cuarto por 3 días. Y en 3 días busqué la manera de salir adelante. Y por allí viví más de 1 año y medio. Y llegué a tener un buen salario para lo que normalmente un emigrante gana en Trinidad y Tobago. ¿Gracias a qué? A una serie de factores, pero principalmente a la disposición de salir adelante. Trabajé en un chino con mi primer trabajo. Con un solo día de descanso al mes. Me vas a contar todo a mí. Siempre y cuando quieras, puedes. Porque aquí y en cualquier país libre, el cielo es el límite. Culpa de las ideas, valores, actitudes que tienen los países pobres, la causa de su pobreza. Pobreza, básicamente, en buena medida, es una cuestión de cultura. Riqueza es una cuestión de cultura. Y hay una cultura de la pobreza. Y la cultura de la riqueza y la pobreza difieren básicamente en un punto, en el tiempo, en la visión del tiempo. Tiempo que seas capaz de En la sacrificar. referencia temporal, en la visión en cómo afrontamos. ¿En qué haces con tu tiempo libre? ¿Qué haces con tu tiempo de vida? La disposición de salir adelante. Sacrificar para después tener. Los eventos futuros, en la medida en que somos capaces de llevar una vida pensando en el futuro, siendo capaces de sacrificar necesidades inmediatas por satisfacer necesidades futuras, en la medida que somos capaces de privarnos de placeres presentes por tener placeres futuros. Es una cuestión de tiempo. La cultura del país pobre y la cultura del país rico difieren básicamente en eso, en la cuestión del tiempo, de la visión de si somos una cultura de carpe diem, de vivir el momento, concepto que yo personalmente odio, la idea de vivir el momento, vivir la vida, disfrutar, beber, salir, Ajá. de parranda. Y después estás dentro del 1% de la pobreza de tu país. Pero eso sí, que te quiten lo bailado, ¿no? Disfrutaste. No jodas. Comamos y bebamos, que mañana moriremos, como decían los antiguos. Carpe diem, como está de moda entre la juventud moderna de ahora decir. Pues no. No. Claro que no. Claro que no. ¿Por qué? Simple, porque cuando llegues a ser mayor va a haber un pensamiento o va a haber algo que le vas a decir a tus nietos siempre que tengas la oportunidad. Aprovecha tu juventud, el tiempo es oro, haz lo que no pude hacer yo. Y estoy seguro que muchos de ellos vivieron el momento, pero la mayoría lo que está pensando es que construyas bases sólidas en tu juventud para que luego recojas los frutos
en tu vejez. Y eso no se logra fiestando, eso se logra desarrollándote, mejorándote, sacrificándote. Entonces, no importa la pobreza que hay en tu país, lo que importa es lo que tú decidas hacer con tu tiempo. Exprímelo al máximo. No te pongas metas imposibles. Vive el día a día, pero todos los días trata de aprender cosas nuevas. Trata de perfeccionar algo, alguna profesión que ya tengas. Busca superarte siempre. Mantente estable y creas valores fuertes. Esas cosas jamás te harán sentirte pobre. Depende de ti. Entonces, aquí, obviamente, para mí, este país no es el país de los malos. Y no es el país donde el cielo es el límite. Ya por ese límite voy yo todos los días, paso a paso. Cree en ti y sin más, y así es. Muchas gracias por llegar hasta aquí, por mantenerte fiel. Déjame recordarte que por ahí abajo existe ese botoncito donde puedes suscribirte o darle like. Usa tu tiempo y dale like, suscríbete, no pesa, no cuesta. Esto no es una suscripción mensual, es simplemente apoyarme si te gustó mi video. Deja tu comentario, que lo estaré leyendo. Sería muy interesante saber qué piensas sobre todo esto. Sin más, quiero darte las gracias y nos vemos en el próximo video. Adiós.